Un saludo a todos ustedes y en esta oportunidad vamos a terminar el tema de 4 operaciones con la segunda mitad, multiplicación y división. La multiplicación es una operación de reunir dos o más cantidades en una sola, pero en este caso la multiplicación nosotros sabemos que tenemos los factores y el producto. El primer término nosotros le llamamos el multiplicando. Y al segundo término se le acostumbra a llamar el multiplicador. Pero las principales operaciones están relacionadas a la división. La división es una operación inversa a la multiplicación que consiste en encontrar una cantidad llamada cociente, ¿no? De manera que al multiplicarse por el divisor produce lo que es el dividendo. Tenemos dos clases de división. Una es la división exacta, cuando el residuo es 0, por lo tanto, el cociente es un número entero. Y la división inexacta, cuando el cociente es un número decimal, puesto que no sale exacto. Entonces puedo ponerle un número entero, pero tendría un cierto residuo. Existen a su vez dos clases de división inexacta. Una división que es por defecto, que es cuando sobra un residuo, y una división que es por exceso, es porque tú multiplicas un número que sobrepase el dividendo. Por lo tanto, tienes que quitarle dicho residuo. Entonces, estas dos divisiones se debe de conocer. Voy a indicar aquí lo siguiente. Si tú tuvieras que dividir el número 17 entre 5, diría 5 por 3, 15 y sobra 2. Entonces el 17 es igual a 5 por 3 con 2 de residuo, según el algoritmo de la división. Este tipo de división se llama división por defecto. Sin embargo, si yo hiciera lo siguiente, 17 entre 5, puedo dividir de esta manera. 5 por 4 sería 20. Entonces tengo que quitarle 3. Esto quiere decir que el 17 también puede ser el resultado de 5 por 4 menos 3. Y este tipo de división se llama división por exceso, puesto que el producto ha excedido al número el cual estoy analizando. Entonces existen estas dos formas de dividir. Tenemos también como propiedades de los residuos lo siguiente. Lo primero, siempre el residuo tiene que ser menor que el divisor. Eso ya lo sabemos, ¿no? La suma de los residuos, me refiero a la división por exceso y por defecto, son iguales al divisor, ¿ya? Y el residuo máximo de una unidad es una unidad menor que el divisor. Bueno, para que tengamos en cuenta ello, por ejemplo, si yo dijera el número 18 y lo divido entre 5, entonces veo que el residuo sobrante va a ser 3. Pero el 18, cuando divido entre 5, refiriéndome al 5 por 4, 20, tendría que quitarle 2. Esto quiere decir que el residuo por exceso y por defecto, sin considerar el signo, solamente la diferencia con respecto del número, tiene que ser 5, puesto que yo estoy haciendo una división entre 5. A eso se refiere que la suma de los dos residuos tiene que ser igual al divisor. Bueno, entonces según estas propiedades y lo que hemos indicado, vamos a demostrar en los ejercicios que yo les pido que presten mucha atención porque este tema tiene planteos que son un poquito más complejos que los temas anteriores que hemos realizado. Comenzamos entonces con nuestra secuencia de trabajando en clase. Determina los factores de una multiplicación cuya diferencia es 36. Además, si se disminuye en 3 unidades a los términos de la multiplicación, el producto disminuye en 231. Bueno, podemos considerar que los términos son así. A por B igual a el producto. Bueno, esto es lo que generalmente nosotros tenemos, ¿no? Pero nos han indicado como primer paso que la diferencia de los factores es 36. Bueno, le voy a colocar entonces A y al segundo término le colocaré A menos 36.
Podría también colocar a más 36. Pero bueno, sabemos que este es el producto. Le puedo considerar como una primera ecuación. Sin embargo, dice que si se disminuye 3 unidades a los términos, entonces el primero quedaría como a menos 3 y el siguiente quedaría como a menos 36 y menos 3. Bueno, para no complicar, mejor le voy a poner directamente a menos 36 y menos 3 es a menos 39. Y de esa manera ya le resté 3 unidades a los dos, pero si ha disminuido, el producto no va a ser el mismo. Dice que el producto disminuye en 231 unidades. Tengo estas dos como ecuaciones para poder hacer. Yo creo que voy a reemplazar la primera en la segunda ecuación. De tal manera me quedaría lo siguiente. De paso voy a multiplicar a por a cuadrado. A por 39, 39a menos 3a y menos por menos más 3 por 39. 3 por 9, 27, 3 por 3, 9 y 2, 11. Y aquí me sale el producto. Pero voy a colocar el valor de P que hallé en la ecuación número 1. Y de paso la multiplico. A por a cuadrado y a por 36, 36a. Pero no me voy a olvidar que luego de esto dice que el producto ha disminuido en 231. Por el momento puedo simplificar estos términos. Y entonces voy a tener lo siguiente. El número de el 117 lo voy a conservar en esa posición y voy a pasar a sumar el número 231. Y hacia la derecha tengo 39a que está con el menos 3a, los dos son negativos, eso me sale menos 42 veces a, ¿no es cierto? Entonces eso pasa como 42a al lado derecho y se resta con menos 36a. Para terminar esta solución, entonces lo que nosotros tenemos es la suma del 17 más el 231. Esto me sale el número 348. Terminando de resolver esto me sale 6 veces a. Por lo tanto, el valor de a me saldría como resultado 58. Al ser 58, entonces voy a reconocer que el otro término sería, a ver, el término b. Pero ya habíamos indicado que b tenía el valor de a menos 36. Por lo tanto, si a 58 le quitas 36, tienes el segundo término. Y ese era, a ver, aquí le pongo, ese era el número 22. Entonces, hemos determinado los dos factores, que justamente era lo que nos pedía, ¿no? Entonces, de esa manera, jóvenes, hacemos un planteo y hemos reemplazado uno en el otro. Tenemos que tener mucho tino para ver de qué manera nosotros podemos encontrar un valor. Y generalmente en este tema se hace mediante el tema de ecuaciones. Calculo un número de 3 cifras que dividido entre el número formado por sus dos últimas cifras da como resultado 24 de cociente y 2 de residuo. Debo de reconocer que un número de 3 cifras sería, por ejemplo, ABC si es que las cifras son desconocidas. ¿Sí o no? Entonces vamos a partir de acá. Un número de 3 cifras es ABC, tal que dividido, voy a ponerle así la división, entre el número formado por sus dos últimas cifras. Esto sería BC. Nos da 24 de cociente y 2 de residuo. Entonces aquí vamos a cambiarlo en forma de una ecuación. Es decir, que vamos a utilizar el algoritmo de la división. Y esto significa de que ABC es igual al dividendo y el dividendo es igual al cociente multiplicado por el divisor, ¿no? O sea, divisor BC por cociente más el residuo que es 2. Por consiguiente, nosotros tendremos que encontrar esos valores y para eso
podemos basarnos en la descomposición polinómica. En ABC, como veo que BC se está repitiendo, una de las maneras sería así. 100 veces A, ¿ya? 100 veces A más BC. BC no lo he descompuesto, le he hecho una descomposición parcial para poder juntar con el lado derecho, ¿no? Esto quiere decir que yo tendría 100 veces A y es igual a 23, porque BC pasa restando, ¿no? Al 24 BC. 23 veces BC más 2. Esto me llevaría a la conclusión que tengo que encontrar estos valores. A, BC, que es de 2 cifras, y el número 2. Parece complicado, pero es cuestión de concentrarnos un poco. De repente algún alumno dice, profesor, ¿podríamos entonces nosotros descomponer todo? Sí, también te puede salir y también tienes que hacer la aproximación de los valores, que no solamente es ponerle cualquier número. Mira, 100 por A se sobreentiende que es un número de una cifra por 100 que va a terminar siempre en 00, puesto que A es un valor numérico simple. Entonces sería 100, 200, 300, qué sé yo. Pero yo sé que un número multiplicado por 100 va a terminar en dos ceros. Debo de darme cuenta que los números que puedo multiplicar por 23 y más 2, entonces también tienen que terminar en dos ceros. Entonces 23 termina en 3. 3 porque el número termina en ¿cuánto? En 8. Entonces tendría que ser un número que termine en 6, ¿sí o no? Porque 23, si tú multiplicas por números que terminen en 8, con sumar 2 terminaría en un 0, aunque en este caso nosotros necesitamos terminar en 98. ¿Por qué en 98? Porque con 98 y más 2, entonces va a terminar en 100. No hay muchos números para que tú puedas darte cuenta de ellos. Por ejemplo, tú tendrías que decir, podría ser 23 por 16, pero si tú le vas a poner ese número 23 por 16, te sale 368, más 2 te sale 370, pero no termina en dos ceros. Entonces, en vez del 16, tendrías que comprobarlo con el 26. El 26 por el 23 saldría, aquí le voy a colocar 26, saldría como resultado 598. Y 598 quiere decir que con 2 me sale 600. Esto quiere decir que el valor de la A tendría que tomar el valor de 6 y cumple de forma exacta. Alguno pensará, pero tengo que entonces probar con el 16, 26, 36, 46 y así tendría que probar por todos ellos. No, porque basta que tú pongas el 46, ya pasa de 1000. Entonces date cuenta que en realidad no es que tú tengas que probar muchos números, es una aproximación muy simple, sino que los números estaban un poco escondidos y tenemos que concentrarnos para ver qué valores tiene que ser. Por lo tanto, tendríamos que la respuesta sería el número de 3 cifras es el número 626. Ese sería el valor numérico, ¿no? Todo consiste, jóvenes, en un planteo adecuado, pero vamos a reconocer que tampoco no están tan simples. Por eso, cada modelo fíjate para que tú los puedas aplicar. Si ABC por 237 sale de 973. No tiene nada de peculiar ese número. ¿De qué manera podemos hacer? Tendríamos que reconstruir una multiplicación. Por lo tanto, yo le voy a colocar así. A ver, le voy a poner A, B, C. Es un número de 3 cifras que está multiplicado por el número 237. Tú sabes que si multiplicas de esta manera, entonces vas a tener 3 productos parciales. Un producto está acá. Otro producto aparece en la segunda fila. Y el tercero aparece justo antes de realizar la suma. Y el resultado obtenido es de 973.
Podría hallar entonces el valor de las cifras A, B, C y D. Concentrémonos y seguramente que lo vamos a poder hacer. Fíjate, el número 3 ha provenido de acá. De aquí bajó, ¿sí o no? Entonces eso ya tú lo conoces. Quiere decir que el 7 multiplicado por C tiene que terminar en 3. 7, ¿por qué número termina en 3? El único tendría que ser el número 9. 7 por 9 es 63. Pongo 3 pero llevo 6. De esa manera efectuamos. Pero ahora pasémonos momentáneamente al 3, a las decenas. Entonces sería 3 por C que vale 9. 3 por 9 es 27. Coloco aquí el 7 y llevo 2. Pero también voy a las centenas que está como 2 y como multiplicarías por C sería 2 por 9, 18. Yo ya sabría que aquí tiene que terminar en 8. Ahora voy a pasarme a la suma, a la reconstrucción de la suma. Era 3 y ahí era 7. Pero si abajo es 7, entonces encima del 7, ¿quién tuvo que haber estado? Pues el 0, ¿no es cierto? Y de esa manera ahora vamos a pasar nuevamente a las unidades. Otra vez. Vuelvo a repetir. 7 por 9, 63. Pongo el 3 y llevo 6 que ya le puse. 7 por B y llevando 6 tiene que terminar en 0. Bueno, 0 menos 6, entonces 0 menos 6 tiene que ser 10 menos 6, 4. 7, ¿por qué número termina en 4? Ah, tendría que ser 7 por 2. 7 por 2, 14 y 6, 20. Pongo el 0 y llevo 2. Entonces así podría continuar, ¿no? Pero como yo ya conozco el valor de C y de B, voy a pasarme a las decenas, al 3. Había dicho anteriormente 3 por 9, 27. Pongo 7 y llevo 2, que mentalmente voy a recordarlo. 3 por B que vale 2. 3 por 2, 6. Y 2 que llevo es 8. Entonces quiere decir que aquí tendría 8. Y ahora voy a las centenas. 2 por C que era 9. 2 por 9, 18. Pongo 8 y llevo 1. 2 por B que es 2. 2 por 2, 4. Y una que llevo, entonces me queda aquí 5. De esa manera voy reconstruyendo, pero nuevamente me voy a dirigir hacia la suma. 3 bajaba de frente, 0 más 7, 7. 8 más 8, 16, pero acá hay un 9. Entonces tuvo que haber sido 19. Le voy a poner entonces 3. Con 3 sale 19 y llevo 1. Por si acaso, ¿no? Llevo 1. ¿Qué le voy a colocar? Que estoy llevando 1 aquí. Y yo tendría que entonces volver a reconstruir. Voy por última vez al 7 a multiplicar de nuevo por mis números y ya voy a poder descubrir el valor de A por último. Entonces 7 por 9, 63, puse 3, llevo 6. 7 por 2, 14 y 6, 20. Pongo 0 y llevo 2. 7 por A y con 2 que llevo, entonces termina en 3. Entonces 3 menos 2 sería 1. 7, ¿por qué número va a terminar en 1? Entonces tiene que ser 7 por 3. 7 por 3, 21 y 2, 23. Entonces quiere decir que como es 23, no, en esta parte voy a colocar ese 23. Y ya lo terminé. Ya tengo el número completo aquí. Sin embargo, como sé que A vale 3, voy a completar con las decenas. No te olvides que en la segunda fila es así. 3 por 9, 27, llevo 2. 3 por 2, 6 y 2, 8, no llevo nada. Y 3 por 3, en este caso, me saldría 9. Voy a las centenas. 2 por C que vale 9. 2 por 9, 18. Llevo 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. No llevo nada. Y 2 por A que vale 3. 2 por 3. Entonces aquí le voy a colocar 6. Está casi ya para terminar. Simplemente sumaré. ¿Te acuerdas que era 8 más 8, 16 y 3, 19, la cifra central? Ponía 9 y llevaba 1. Le voy a volver a repetir acá. Por lo tanto, yo digo 1 más 2, 3. 3 más 9, 12. 12 y 15, 17. La D vale 7. Y vuelvo a llevar 1.
y 1 más 6, 7, con lo cual estoy comprobando que eso es cierto. He reconstruido esta multiplicación y ya tengo las cifras, ¿no? El resultado de la suma de A más B, ¿no? Más C y más D, entonces tiene como resultado, ¿cuánto sale ahí? Sale 21, ¿no es cierto? Entonces es un problema interesante porque he tenido que hacer una reconstrucción de toda la multiplicación. No había ningún método práctico aquí. ¿Cuántos números existen que al ser divididos entre 36 dan como residuo un número que es el triple del cociente? Bueno, los números no los conozco, entonces estos números van a estar representados como una letra. Puede ser la letra N. Entonces yo puedo decir de la siguiente manera: ¿cuántos números existen que al ser divididos entre 36 dan como residuo un número que es el triple del cociente? Si el cociente es x, el residuo es el triple del cociente, 3x. Entonces voy a aplicar la propiedad muy simple. Yo creo que en este caso tú tienes que reconocer estos que están acá. O sea, ¿te acuerdas de esa propiedad? Claro, lo primero que tú tienes que recordar es que el residuo tiene que ser menor que el divisor, ¿sí o no? Por lo tanto, el residuo es 3x y tiene que ser menor que 36. Entonces, x tiene que ser menor que 12. O sea, ¿qué valores de x podría ser? 1. Fíjate, sería 36 por 1 y con 3 de residuo. Y también de la misma manera sería 2, sería 3, hasta llegar al último valor menor que el 12. Sería el 11 el máximo valor que puedo utilizar. Sería 36 por 11 y el residuo 33. No hay cabida para nadie más. No me dice cuáles son los números, solamente cuántos son. Por consiguiente, voy a terminar indicando que del 1 al 11, ¿cuántos son? Son 11. Por lo tanto, son 11 dividendos que puedo tener. 11 números cumplen con esto, ¿no? Del 1 al 11, 11. Muy bien. Este más bien es un planteo sencillo, pero recordando la propiedad de que el residuo es menor que el divisor. ¿Cuál es el menor número entero que al ser multiplicado por 1260 da un cuadrado perfecto? Vas a reconocer que el menor número es un número n, que no lo conozco, pero al ser multiplicado por 1260, ¿qué da? Un cuadrado perfecto. Un cuadrado perfecto es así, ¿no? ¿Sabes cómo vas a reconocer? En primer lugar, todos los números, para que tú sepas que tiene cuadrado, si tú descompones, todos tienen que tener un exponente par. Profesor, ¿y si fuera cubo? Si es cubo, la descomposición tendrías que tener exponentes que sean múltiplos de 3, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Vamos a recurrir a la descomposición polinómica del número. Voy a colocar aquí, voy a colocar una rayita para ver sus factores. Entonces le voy a sacar mitad y quinta y me queda 126. Una mitad me queda 63. ¿No es cierto? Aquí le sacaría una tercia, me queda 21. Una tercia me queda 7 y una séptima me queda 1. Quiere decir que todos estos son los factores. Yo creo que le voy a colocar entonces así. El número n está multiplicado por 1260, que dicho de otra manera es 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 y 7, que lo acabo de descomponer ahí a la derecha. Y esto tiene que ser un número cuadrado, ¿no? Para que sea cuadrado perfecto, vuelvo a repetir, todos los exponentes tienen que ser pares. Pero yo veo que este ya es par y este ya es par, está bien. Sin embargo, el 5 y 7 no son pares. Entonces el número más pequeño, el menor que podría ser, sería 5 para que con el otro 5 quede 5 al cuadrado. Y sería un 7 para que con el otro 7 quede 7 al cuadrado. Entonces, este es el menor número. ¿Cuál es el menor número? 35. De esa manera estamos indicando que para que sea un cuadrado perfecto, tú tienes que añadir la parte para que completen los exponentes múltiplos de 2. Y así tú podrías decir que todos son cuadrados.
Porque recuerda que el producto de un cuadrado por un cuadrado te sigue saliendo otro cuadrado. ¿Qué sucede con el cociente de la división si el dividendo es multiplicado por 2? Además, el divisor es 501 y el residuo es 10. ¿Sabes qué? Vas a recordar lo siguiente, como una propiedad que es fácil de distinguir. Yo puedo tener así: dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿sí o no? Entonces, por el algoritmo de la división, esto se convierte en dividendo, que es igual a divisor por cociente más el residuo. ¿Te imaginas que a todo ello yo le tenga que multiplicar por 2? ¿Sabes qué te quedaría? 2 veces el dividendo, 2 veces divisor por cociente, más 2 veces el residuo. Entonces llegamos a la conclusión que cuando tú multiplicas por 2 al dividendo, tiene que quedar también por 2 el residuo. Y uno de los dos va a quedar doblado, o bien el divisor o bien el cociente, porque el 2 está multiplicado a uno de esos dos factores. Esto lo puedes comprobar fácilmente si tienes una división cualquiera. Voy a poner con otro número. Digamos que voy a tener el número, qué sé yo, 7, que voy a dividirlo entre 2 por 3 y queda 1. ¿Te imaginas que yo en vez del 7 lo multiplico por 3? Entonces quedaría 21. ¿Y te imaginas que el divisor también lo multiplico por 3? Quedaría 6. Entonces divídelo. 6 por 3, 18. Y 3, 21. Ah, ya, quiere decir que cuando el dividendo queda multiplicado por 3, el divisor por 3, el residuo también queda multiplicado por 3. Pero el cociente se quedó invariable. ¿Por qué? Porque si tú ya multiplicaste por 3 al divisor, entonces el cociente no lo mueves. Ahora vamos a nuestro ejercicio en sí. Ya solamente me he demorado explicando con ejemplos esa propiedad y con el algoritmo de la división. ¿Qué sucede con el cociente de una división? Bueno, acá el dividendo no lo conozco y me dice que el divisor, bueno, el divisor sí me dicen que es 501, y el residuo es 10. Y acá tengo un cociente respectivo, ¿no es cierto? Ahora me dice qué sucede si el dividendo es multiplicado por 2. O sea, queda 2 veces el dividendo, ¿no? Pero me dice que el divisor es 501, por lo tanto yo voy a suponer que el divisor no va a cambiar nada. Entonces, ¿qué va a pasar con el cociente y el residuo? Automáticamente ya dijimos que se tenía que doblar uno de los dos y el residuo también se tiene que doblar. Entonces el residuo se dobla y el cociente también se dobla. De esa manera estamos cumpliendo con esta propiedad que acabo de explicar, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner aquí la respuesta. ¿Qué sucede con el cociente si el dividendo es multiplicado por 2? Entonces pondré como respuesta que queda multiplicado por 2 también, ¿no? Multiplicado por 2. Por lo mismo que te estoy indicando de que si multiplicas por 2, todo queda multiplicado por 2. Pero entre el cociente y el divisor, solamente a uno de ellos lo doblamos y el otro permanece invariable. Muy bien, vamos entonces al problema siguiente. Si al producto de dos números enteros positivos consecutivos, pero el producto de dos enteros consecutivos tendría que ser así, por ejemplo. Ya le puse dos consecutivos que se están multiplicando. Si al producto de dos enteros positivos y consecutivos son positivos, se le resta la suma de los mismos. Si voy a sumar estos números x y x más 1, pues me queda 2x más 1. Y dice que se obtiene 71. ¿Cuál es el número mayor? Bueno, entonces ya sabemos que aquí tienes dos números, ¿no? El menor y el mayor. El menor es x y al mayor le estoy considerando x más 1. De frente le he puesto así, ya que me dijeron que eran consecutivos y positivos. Entonces está fácil porque se ha convertido en una ecuación, ¿no? X cuadrado más x
menos 2x y menos 1 igual a 71. Por lo tanto, x cuadrado menos x y el 1 lo puedo pasar al otro lado. Voy a resolverlo de esta manera, puesto que si yo factorizo así, puedo darme cuenta por comparación que el 72 es el producto de dos consecutivos. 9 por 8. De esa manera directamente ya tengo los valores. Entonces x sabría que tome el valor de 9, ¿no es cierto? Como x de esta expresión vale 9, entonces tengo los dos números. El número había sido el menor 9 y el mayor había sido 10. Justo acá te piden el número mayor, que es este, ¿no? 10. Pero tienes que considerar que en este caso nosotros hemos hecho por este método. Quizás algún alumno dice, profesor, ¿podía haberlo hecho con una ecuación cuadrática? Claro que sí, le hacías el aspa. Te salía una positiva y una negativa, pero te quedabas con la positiva porque ya te dijeron que eran dos números enteros y positivos. Si se multiplica un número de 4 cifras, bueno, el número de 4 cifras no lo conozco, le voy a colocar aquí. El número de 4 cifras tendría que colocar de esta manera. Por 999 se obtiene un número que termina en 6023. Esto quiere decir que el número A, B, C, D podría ser como un ejercicio anterior que hicimos. Por 999 y te salen tres productos parciales, 1, 2 y 3. Y termina en las cifras 60, 23, ¿sí o no? Sin embargo, en este caso vamos a hacer mediante otro procedimiento, puesto que no te han dado cualquier número, te han dado el 999. Entonces vamos a reconocer algo muy simple, que tú también lo conoces, que el 999 es el 1000 menos 1, ¿sí o no? ¿Te imaginas si yo voy a multiplicar A, B, C, D por 1000? Estaría fácil. Sería A, B, C, D, 0, 0, 0. Ya le multipliqué por 1000. ¿Sí o no que queda así? Multiplicar por 1000 es lo más fácil del mundo. Le colocamos los ceros que acompañan. Y ABC por menos 1 saldría menos A, B, C y D. Entonces estoy restando ahí. Quiere decir que el resultado de la resta te va a salir el número. ¿Cuánto es el producto? Te sale un número que termina en 6023. En realidad esos valores lo han supuesto porque tú le puedes poner cualquier número y siempre habrá un número que resulte un resultado que termine en cualquier valor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a colocarle por aquí A, B, C y D. Por lo tanto, voy a decir con una simple resta. 10 menos D termina en 3. ¿Qué valor tuvo que haber sido la D? Pues el número 7. 10 menos 7, 3. Se presta 1. 9 menos qué número sale 2. Otra vez sería el número 7. 9 menos 7, 2, porque se restan de 9, ¿no? Y luego 9 menos B y termina en 0. Bueno, B tendría que ser 9 para que sea 9 menos 9, 0. Se ha prestado 1 de la D. La D era 7, pero ahora es 6. 6 menos qué número sale 6. Bueno, tendría que ser el número 0. ¿Ya? Claro que alguno dirá, pero ABCD no puede ser A0. Es que aquí le han puesto un valor cualquiera. ¿Ya? Y en ese caso ya tendría que el número ABCD en realidad había sido el número 977. Calcula la suma de cifras del número. La suma de cifras del número ABCD, entonces sale 23, ¿no? 9 y 7 es 16 más 7, 23. ¿Ya? Tú puedes hacer la comprobación de este resultado si tú agarras de repente y multiplicas ya con paciencia el 977 y le multiplicas por el número 999. Y esto te sale el número 976.023, con lo cual estamos comprobando que es correcto. Pero en general yo te voy a indicar aquí, cuando tú tengas que multiplicar un número por 999, acá, así,
por 999, entonces lo que tendrías que hacer al número es aumentarle 3 ceros y le quitas el número. Y si fuera el número por 99, le aumentas 2 ceros y le quitas el número. Si tuvieras un número por 9999, le aumentas 4 ceros y le quitas el número original. Te das cuenta que entonces puedes hacerlo así de una forma directa, ¿no? Entonces ese es el método práctico. Muy bien, vamos a culminar con el último ejercicio. Bueno, dicho sea de paso, los ejercicios están un poquito complejos el día de hoy, entonces hay que hacerlos con mucha paciencia, ¿no? Y con un alumno que ya tiene cierta experiencia como tú, que ya has hecho estos temas en otros años. Terminamos con este que es un poquito difícil. Felizmente a ti no te va a tocar resolver ninguno así. Dice, al dividir el número NNN entre 41, se obtuvo como residuo 5. El cociente no sé, pero sería así, ¿no? Entonces, determine el residuo de dividir el número 2n, 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 con un 0 adicional. Y este número, al dividir entre 41, y bueno, no sé qué cociente tendrá que ser, ¿no? Pero tiene un residuo, y ese residuo es el que tengo que encontrar. Voy a considerar que estos cocientes son números totalmente diferentes. Pero, ¿qué de peculiar tiene? Ya, que los dos están siendo divididos entre el 41. ¿Qué otra cosa también puedes tener? Podríamos tener el algoritmo de la división. Podría yo decir NNN es igual a 41 por un determinado número más 5. Así, el residuo es 5. Eso es lo que nosotros tenemos ahí, ¿no? Sin embargo, el NNN, bueno, ya sabemos que es pues 100n más 10n más n. Es 111 por n y es igual a 41 por Q1 más 5. ¿Podría hallar el resultado? Sí, con un poco de esfuerzo. Pero esto lo vamos a colocar como una primera ecuación que seguramente que lo vamos a poder reemplazar en la derecha. Ahora veamos qué podemos hacer. Acá tenemos 2n, y fíjense, 2n, acá me parece que me va a faltar el espacio. Pero este 2n que tenemos aquí, si es que yo le voy a colocar como el algoritmo de la división, tendría que ser de la siguiente manera. 2n, 2n, 2n. Y el 0 es el dividendo, que es igual a 41Q2 más un residuo, que eso es lo que queremos encontrar. Entonces vamos a llegar a la siguiente conclusión. Si yo voy a descomponer, es unidad, decena, centena, millar. El 2n que está a la izquierda son millares. Por lo tanto, ahí me sale 2n por 1000, ¿no es cierto? Sería 1000 veces 2n más 100 veces 2n más 10 veces 12n. Creo que todos ustedes, como ya han descompuesto en temas anteriores, nos vamos a dar cuenta que sale 1110 veces 2n. Y eso es lo que nos va a quedar, ¿no? Y esto sería igual a 41Q2 más un determinado residuo. Entonces, lo que yo voy a realizar aquí es darme cuenta que aquí tengo 1110 por 2, 2220, más, y ahora tengo 1110 veces n, y tengo 41Q2 más el determinado residuo. He hecho una descomposición con mucho cuidado en esas cantidades, y ahora lo que yo voy a hacer es fijarme que aquí tengo el número 2220 y aquí tengo 10 veces, ¿qué cosa? 10 veces 111n, y esto es 41
Q2 más un determinado residuo. ¿Por qué he llegado hasta aquí? Porque veo que este 111N se está repitiendo acá. Por lo tanto, yo le voy a poder reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, este reemplazo, que no tengo mucho espacio, le voy a hacer aquí abajo y lo voy a correr un poquito, ya que estoy con un poco espacio. Tengo 2220 y acá tengo 10 que multiplicado por 41,5 me queda así, ¿no? 41Q por 10 es 410 Q1. Y ahora el 10 por 5 me sale acá 50. Y aquí tengo el 41Q2 más el determinado residuo. Entonces veamos que en esta operación, ya como tengo en realidad un espacio ligero, voy a subir un poquito para poder notar aquí la solución. Entonces finalmente voy a decir así: 2270 más 410Q1 es igual 41Q2 más un cierto residuo. Hasta ahí lo único que he hecho es mecánicamente reducir un poco ello. Y ahora, simplemente para terminar, vamos a aplicar el criterio de la divisibilidad que nosotros hemos puesto en el tema anterior de divisibilidad. ¿Te acuerdas que cuando tú tienes un número divisible por n, y si tú le sumas un número divisible por n, te va a salir un número divisible por n? Eso nosotros lo sabemos, ¿no? Entonces, voy a darme cuenta qué valor tiene que ser este número que está como 2270. Voy a ponerle en este espacio, ya que no tengo mucho espacio aquí, y voy a dividirlo entre 41, porque quiero ver cuánto me queda de residuo. Cuando yo vaya a hacer entonces esta división del 2270 y dividido entre 41, el resultado me va a dar, bueno, aquí le voy a poner el número 55. Ya tú le vas a operar con mucho cuidado y te va a salir aquí 2255. Esto quiere decir que el residuo que me va a quedar acá es 15, ¿no es cierto? Quiere decir que este número es un múltiplo de 41. ¿Y cuánto sobró? 15. Y el 410, ya tú te das cuenta solamente observando que es un múltiplo de 41, porque estamos dividiendo entre 41. Y 41Q2 es un múltiplo de 41. Todos son múltiplos de 41. Y este es el residuo. Por lo tanto, un múltiplo de 41 sumado con un múltiplo de 41 y todo, me sale que el residuo finalmente es un múltiplo de 41, pero sobrando ¿cuánto de residuo? 15. En conclusión, tenemos aquí ya la respuesta. Determina el residuo de dividir todo entre 41. Entre 41, ¿cuánto te tiene que salir de residuo? 15. Ese sería el resultado. Un poquito complejo el ejercicio, puesto que era el último, pero estamos aplicándole el criterio de la divisibilidad, el principio, perdón, para que tú puedas reducir en un tema anterior. A veces los temas están relacionados con lo anterior que nosotros hemos hecho. Descomposición polinómica, esto de los principios de la divisibilidad. Bueno, para que lo veas completo, vamos a colocar aquí lo siguiente. Está un poquito grande, entonces lo voy a empequeñecer ligeramente, ¿ya? Para que puedas tener ahí el ejercicio por separado. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces una observación de este último ejercicio, y en base a los temas que hemos hecho ahora, tú vas a realizar los ejercicios que tienes en tu guía, ¿ya? Con mucha confianza. Buena suerte, nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego, gracias.